El presagio. La noche en que Daniel llegó a casa antes de lo habitual, supe que algo no estaba bien. No fue la hora lo que me alertó, sino la forma. No lanzó las llaves sobre el mueble de la entrada. No dejó escapar ese suspiro cansado que siempre precedía a sus quejas sobre el tráfico. Entró en silencio, con pasos medidos, como si cada movimiento estuviera calculado. Apenas me miró antes de dirigirse directamente a su despacho y cerrar la puerta con un clic seco. Me quedé inmóvil en la cocina, con la cuchara suspendida sobre la olla. El sonido metálico resonó más de lo normal cuando la dejé caer. La casa de repente parecía demasiado grande, demasiado quieta. Daniel nunca se aislaba así, ni siquiera en nuestras peores discusiones. Siempre necesitaba hablar, explicar, discutir hasta el agotamiento. Ese silencio no era normal. Apagué el fuego y me senté a la mesa, fingiendo concentrarme en el plato que ya no tenía hambre de comer. Mis pensamientos empezaron a girar sin control. ¿Había pasado algo en el trabajo? ¿Había recibido una llamada? ¿O había descubierto algo? Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar esa idea. Era absurdo. Me repetí que estaba exagerando, que el cansancio podía cambiar a cualquiera. Aún así, mi pecho se sentía apretado, como si el aire no entrara del todo. Pasaron varios minutos antes de que escuchara el leve crujido del piso desde el despacho. Me tensé de inmediato, esperando que saliera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Me levanté y caminé despacio por el pasillo, deteniéndome frente a la puerta cerrada. Dudé. Mi mano quedó suspendida a centímetros de la madera. No toqué. Algo en mi interior me gritaba que no estaba lista para escuchar lo que pudiera haber del otro lado. Regresé a la cocina y me serví una copa de vino, aunque apenas di un sorbo. Mis manos temblaban. Daniel nunca dormía fuera de nuestra habitación. Pero esa noche, cuando finalmente salió del despacho, pasó junto a mí sin decir palabra y se dirigió al cuarto de invitados. Escuché la puerta cerrarse. Fue en ese momento cuando lo entendí. Lo que fuera que estuviera ocurriendo ya había empezado, y yo estaba en el centro de ello. Los días que siguieron confirmaron que aquella noche no había sido un episodio aislado. Daniel no volvió a ser el mismo. No hubo discusiones ni reproches, solo una distancia nueva, incómoda, que se instaló entre nosotros como un tercer cuerpo en la casa. Desayunábamos en silencio. Por las noches hablaba lo justo y necesario, siempre con la mirada perdida en algún punto detrás de mí. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. El trabajo de Daniel siempre había sido exigente, lleno de presiones y horarios imprevisibles. Me repetí que era normal que estuviera agotado, que necesitara espacio. Pero mi cuerpo no reaccionaba como si creyera esa mentira. Cada vez que él me observaba por más de unos segundos, sentía un nudo formarse en el estómago. Había algo distinto en su forma de mirar. No era sospecha abierta ni enojo. Era análisis, como si estuviera armando un rompecabezas en silencio. Una tarde, mientras fingía leer en el sofá, noté que se detuvo en la puerta del pasillo y me observó sin decir nada. Cuando levanté la vista, apartó los ojos de inmediato y siguió caminando. El gesto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para acelerar mi corazón. Pensé en las conversaciones borradas, en los mensajes que había eliminado sin dejar rastro, en cada pequeño descuido que podría haber cometido. Esa noche, al acostarnos, se dio vuelta hacia el lado contrario. No me tocó. No dijo buenas noches. El espacio entre nosotros se sentía más grande que la cama misma. Me quedé despierta, escuchando su respiración regular, preguntándome si realmente dormía, o si, como yo, estaba atrapado en sus propios pensamientos. Al día siguiente, me preguntó a qué hora regresaría del trabajo. La pregunta era común, casi trivial, pero su tono no lo fue. Contesté con naturalidad, o al menos eso intenté. Él asintió sin comentar nada más. No hubo seguimiento,
ni interés aparente. Y eso fue lo que más me inquietó. Daniel siempre hacía preguntas. Demasiadas. Empecé a revisar mis actos con obsesión. Cada palabra dicha, cada excusa usada en el pasado, cada historia repetida demasiadas veces. Había alguien que pudiera haber hablado. Algún error que yo no recordara. La duda me acompañaba incluso en los momentos más simples, como si una sombra se moviera a mis espaldas. Por las noches me decía que debía enfrentar la situación, preguntarle qué ocurría. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo me detenía. Una intuición profunda, irracional, me susurraba que romper ese silencio podría acelerar algo que aún no estaba lista para enfrentar. Así que hice lo único que parecía seguro, guardar silencio también. Fue en medio de ese silencio compartido cuando mi otra vida empezó a reclamar más espacio en mi cabeza. Una vida que Daniel no conocía. O al menos eso creía yo. Mientras en casa medía cada palabra y cada gesto, fuera de esas paredes me permitía respirar de otra manera, como si existiera una versión de mí que no estaba atrapada en la culpa ni en la vigilancia constante. Lucas apareció en un momento en que yo me sentía invisible. No ocurrió de forma abrupta ni escandalosa. Fue gradual, casi inocente. Conversaciones largas que empezaron siendo profesionales, risas compartidas, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Cuando me di cuenta, ya había cruzado una línea que juré no volver a pisar. Con él me sentía vista, escuchada, deseada. Lucas sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Me repetía que merecía ser feliz, que nadie podía juzgarme por buscar lo que me faltaba en casa. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Nuestra relación se movía en espacios cuidadosamente elegidos. Mensajes borrados, llamadas breves, encuentros siempre lejos de cualquier lugar familiar. Me convencí de que era prudente, de que no dejaba cabos sueltos. Cada mentira estaba ensayada, cada excusa perfeccionada con el tiempo. Me decía que tenía el control. Cuando las miradas de Daniel empezaron a incomodarme, recurrí a Lucas buscando tranquilidad. Le conté que algo se sentía diferente en casa, que Daniel estaba extraño, distante. Él soltó una risa suave y negó con la cabeza. «Estás exagerando», me dijo. «Si supiera algo, no estaría tan tranquilo». Esa palabra, tranquilo, se me quedó clavada. Daniel no parecía tranquilo, pero tampoco parecía furioso. Y según Lucas, eso solo podía significar una cosa: ignorancia. Quise creerlo. Me aferré a esa idea con desesperación. Pensar lo contrario implicaba aceptar que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Así que seguí adelante, como si nada hubiera cambiado. Como si el peligro no estuviera acercándose lentamente. Hubo momentos, sin embargo, en los que la culpa me alcanzaba sin previo aviso. Miraba a Daniel preparando café por la mañana con ese gesto automático que había repetido durante años y sentía una punzada en el pecho. Me decía que pronto terminaría todo, que solo necesitaba tiempo para aclarar mis sentimientos. Era una promesa vacía que me repetía para poder dormir. Lucas insistía en que no había riesgo. Me hablaba de planes, de futuros posibles, de escapadas que algún día serían reales. Yo asentía, aunque en el fondo sabía que vivíamos de préstamos emocionales, robándole minutos a una realidad que tarde o temprano exigiría cuentas. Mientras tanto, Daniel seguía observando, callado, metódico. Y yo, convencida de que mi secreto seguía a salvo, no noté que ya no era la única que sabía la verdad. A partir de entonces, empecé a notar detalles que antes habría pasado por alto. Pequeñas cosas, gestos mínimos. Señales tan sutiles que podían confundirse con coincidencias, si uno quería hacerlo. Y yo quería. Necesitaba hacerlo. Daniel empezó a cambiar rutinas. Llegaba a casa a horas distintas. No siempre más tarde. A veces incluso antes. Dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa. Algo que nunca había hecho. Cuando sonaba una notificación, no se apresuraba a mirarla. Era como si ya supiera que no le pertenecía. Una noche,
mientras recogía la cocina. Lo vi revisando algo en su portátil. Cerró la pantalla apenas me acerqué. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en preguntarle, pero la pregunta murió antes de formarse. Hablar implicaba abrir una puerta que quizá no podría cerrar. Busqué refugio en Lucas. Le conté que Daniel estaba distinto, que algo en su comportamiento no encajaba. Él escuchó con paciencia, acariciándome el cabello, y luego restó importancia a todo. «Te estás autosaboteando», dijo. «La culpa te hace ver fantasmas». Quise creerle. Me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Era más fácil pensar que el problema estaba en mí, que aceptar que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. Aún así, la sensación no desaparecía. Me acompañaba incluso en los momentos más simples. Al ir al supermercado, sentía que alguien me observaba. Al revisar mi teléfono, lo hacía 2 veces, 3, asegurándome de no dejar rastros. Dormía mal, con sueños entrecortados en los que Daniel me miraba sin decir nada, siempre en silencio. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos café, Daniel me preguntó si era feliz. La pregunta cayó como un objeto pesado sobre la mesa. Me tomó unos segundos responder. Dije que sí. Demasiado rápido. Él asintió lentamente, como si ya conociera la respuesta. «Me alegra», murmuró. No hubo reproche, no hubo discusión. Solo esa calma inquietante que empezaba a resultarme insoportable. Esa noche, Lucas me propuso vernos el lunes. Dijo que necesitábamos tiempo juntos, que todo se sentía demasiado tenso últimamente. Acepté sin pensarlo demasiado. La idea de estar con él se convirtió en una distracción necesaria, una forma de escapar de la presión que se acumulaba en casa. Ignoré la voz interna que me advertía que algo estaba a punto de romperse. Preferí pensar que aún tenía el control, que todavía estaba a tiempo. No entendí que al seguir adelante, estaba dando el último paso hacia algo que ya no podría detener. El lunes llegó envuelto en una normalidad casi ofensiva. El cielo estaba despejado, el tráfico fluía sin contratiempos, y la casa parecía haber recuperado una rutina que, por momentos, me hizo dudar de mis propios temores. Daniel desayunó conmigo, leyó algunas noticias en su teléfono y comentó algo trivial sobre el clima. Su voz era neutra, estable, como si las últimas semanas no hubieran existido. Ese equilibrio frágil me tranquilizó más de lo que debería. Me aferré a cada gesto cotidiano como prueba de que todo seguía bajo control. Cuando me preguntó a qué hora saldría del trabajo, respondí con naturalidad. Dije que quizás me encontraría con una amiga después. No fue una mentira elaborada, apenas una frase sencilla, fácil de recordar. «Está bien», respondió, sin levantar la vista. «Que te vaya bien». No preguntó con quién, no preguntó dónde. Y esa indiferencia, lejos de alertarme, me dio una falsa sensación de seguridad. Durante el día, revisé mi teléfono varias veces. Lucas me escribió temprano, confirmando el encuentro. Sus mensajes eran breves, tranquilos, ajenos a la tensión que yo sentía. Me dijo que todo iba a estar bien, que necesitábamos ese momento. Yo asentí, incluso sonreí frente a la pantalla. Al caer la noche, me preparé sin prisa. Elegí la ropa con cuidado, como si cada detalle pudiera protegerme. Antes de salir, busqué a Daniel en la sala. Estaba sentado en el sofá, viendo un partido, una cerveza en la mano. La escena era tan común que dolía. Me aclaré la garganta. «Creo que voy a acompañar a Julia un rato», dije. «Está pasando por un momento difícil». Daniel asintió, los ojos fijos en la pantalla. «Dale mis saludos», murmuró. Esperé. No sabía qué esperaba exactamente. Una pregunta, una objeción, cualquier señal de que algo importaba. Pero no hubo nada. Tomé las llaves y salí, con una extraña sensación de ligereza mezclada con inquietud. El trayecto fue silencioso.
Las calles conocidas parecían distintas, como si estuviera atravesando un escenario montado solo para mí. Me repetí que todo estaba bien, que esa noche sería solo una pausa, un respiro antes de enfrentar lo que fuera necesario. No sabía que no era una pausa. Era el último momento de calma que tendría. Mientras estacionaba, una idea fugaz cruzó mi mente. ¿Y si esta vez no salía como siempre? La descarté de inmediato. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. El motel estaba casi vacío cuando llegué. Siempre me había parecido un lugar discreto, invisible para quienes no sabían que existía. Esa noche, sin embargo, cada luz del estacionamiento me pareció demasiado brillante, como si iluminara algo que debía permanecer oculto. Apagué el motor y me quedé unos segundos dentro del auto, respirando hondo, tratando de calmar el latido acelerado de mi corazón. Lucas ya estaba allí. Me envió un mensaje corto indicándome el número de la habitación. Caminé por el pasillo con pasos medidos, sintiendo que cada sonido se amplificaba. Cuando abrió la puerta y sonrió al verme, quise creer que todo volvería a ser sencillo, que bastaría con cruzar ese umbral para dejar atrás el miedo. Por unos minutos, casi lo logré. El cuarto era el mismo de siempre, la televisión encendida, las cortinas cerradas, el silencio interrumpido solo por nuestras voces bajas. Lucas me abrazó y me dijo que estaba tensa, que necesitaba relajarme. Yo asentí, dejando que esa normalidad prestada me envolviera. Aunque una inquietud persistente se negaba a desaparecer. Entonces, la pantalla parpadeó. Al principio pensé que era una falla común, una interferencia, pero el parpadeo se repitió, seguido de una imagen que me resultó extrañamente familiar. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. El ángulo, la habitación, la cama, nosotros. Mi respiración se detuvo. Sentí cómo el estómago se me desplomaba mientras la cámara mostraba cada detalle con una claridad cruel. No era una grabación antigua, no era una repetición, era en tiempo real. Esto no puede ser, murmuré, retrocediendo un paso. Lucas se giró hacia la pantalla, su expresión cambiando de confusión a pánico. Antes de que pudiera decir algo, reconocí el logotipo en una esquina de la imagen. Mi mente se negó a aceptarlo, pero el reconocimiento fue inmediato. La emisora local, la misma donde Daniel había trabajado durante años. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared para no caer. Todo mi cuerpo temblaba, mientras una certeza brutal se abría paso entre el shock. No había sido un error. No había sido una casualidad. Alguien había planeado esto con una precisión aterradora. Busqué mi teléfono con manos torpes y marqué su número. Cada segundo de espera fue una tortura. Cuando atendió, su voz sonó tranquila, casi indiferente. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó. Sentí que me faltaba el aire. Daniel, por favor, logré decir, hablemos. Esto no tiene que ser así. Del otro lado de la línea, escuché una breve risa, suave, sin alegría. Yo no hice nada, respondió. Solo encendí la luz. Tú te encargaste del resto. Las palabras me atravesaron como un golpe seco. Intenté explicar, justificar, pedir una oportunidad. No me dejó terminar. Siempre quisiste que te vieran, continuó. Ahora te están viendo todos. La llamada se cortó. El silencio que quedó fue ensordecedor. La transmisión seguía allí, implacable, mostrando una verdad que ya no podía ocultarse. Pensé en la ciudad, en las personas que conocía, en las miradas que cambiarían para siempre. Lucas apagó la televisión de un manotazo, pero era inútil. El daño estaba hecho. Nada de lo que hiciéramos podría borrar lo que ya había sido expuesto. Comprendí, en ese instante, que no solo había perdido el control, había caído directamente en una trampa. Y la puerta detrás de mí acababa de cerrarse para siempre. No recuerdo cómo salí de la habitación.
El pasillo del motel parecía interminable, deformado, como si cada paso me alejara de la persona que había sido minutos antes. Sentía el cuerpo pesado, torpe, y una presión constante en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Afuera, el aire frío de la noche no trajo alivio. Solo hizo más real lo que acababa de ocurrir. Me senté en el auto sin encender el motor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Las notificaciones comenzaron a aparecer, una tras otra. Mensajes sin abrir, llamadas perdidas. Nombres conocidos que hasta ese momento habían formado parte de una vida que ahora se desmoronaba frente a mis ojos. No necesitaba leerlos para saber qué decían. Arranqué y conduje sin pensar. Las calles parecían observarme, como si cada semáforo, cada escaparate iluminado, supiera exactamente lo que había sido expuesto. Imaginé las pantallas encendidas en los bares, en las casas, en los lugares donde la gente se reunía a esa hora. Imaginé las miradas de sorpresa, de juicio, de decepción. Intenté llamar de nuevo a Daniel, no respondió. Marqué una vez más, nada. Cada tono de espera se sentía como una confirmación de que ya no había diálogo posible. Pensé en Lucas, en explicaciones, en huir de la ciudad por unas horas, por unos días, pero no había dónde esconderse. Lo que había ocurrido no podía desverse. Cuando finalmente llegué a casa, la luz de la sala estaba encendida. Permanecí unos segundos dentro del auto, observando la fachada familiar. Preguntándome cómo podía seguir siendo la misma cuando todo lo demás había cambiado. Mi reflejo en el espejo retrovisor me devolvió una imagen que apenas reconocí. Ojos enrojecidos, rostro pálido, una expresión de miedo puro. Entré. El silencio me recibió como un golpe. Dejé las llaves caer sobre la mesa. El sonido resonó demasiado fuerte en la quietud. Di unos pasos y lo vi. Daniel estaba sentado en el sofá, con un vaso en la mano. No parecía alterado. No había furia en su postura, solo una calma distante que me resultó más aterradora que cualquier grito. Me detuve frente a él. Las palabras se agolparon en mi garganta, pero ninguna salió. En ese momento entendí algo con una claridad dolorosa. No estaba frente a un hombre herido. Estaba frente a alguien que ya había terminado de decidir. Ese movimiento, tan simple, me heló más que cualquier reproche. No te quedes ahí, dijo finalmente. Puedes sentarte si quieres. Su voz era baja, firme, desprovista de emoción. Obedecí sin pensar y me dejé caer en la silla frente a él. Sentía las piernas débiles, como si no me pertenecieran. El silencio se estiró entre nosotros, denso, cargado de todo lo que no sabíamos cómo decir. Yo puedo explicarlo, empecé, con la voz quebrada. Daniel esbozó una sonrisa breve, cansada. Eso es lo que siempre dijiste, respondió. ¿Qué ibas a explicar? Algún día. Tragué saliva. Las palabras que había ensayado en el auto se deshicieron en mi mente. Él me observaba con atención, pero no como alguien que busca respuestas, sino como quien ya las tiene todas. Te pregunté si eras feliz, continuó. Más de una vez.
Te pregunté si aún me amabas. Cada frase caía con calma, sin elevar la voz. Yo asentía, incapaz de negarlo. Y cada vez, añadió, elegiste mentirme. Las lágrimas comenzaron a arderme en los ojos. No quise hacerte daño, susurré. Nunca fue mi intención. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara mis palabras. El daño no siempre es intencional, dijo. A veces es solo consecuencia. Se levantó entonces y caminó hacia una mesa lateral. Tomó una carpeta y regresó a su lugar. La dejó frente a mí. No hizo falta que la abriera para saber qué contenía. Aún así, mis manos temblaron cuando lo hice. Papeles. Firmas. Fechas. Preparé todo la semana pasada, explicó, cuando confirmé lo que ya sabía. Mi respiración se volvió irregular. ¿Desde cuándo?, pregunté apenas audible. Desde hace más de lo que imaginas. Cerré los ojos un instante, sintiendo el peso de esa verdad aplastarme. Al abrirlos, Daniel me miraba con una serenidad implacable. Esto no fue un error, dijo. Fue una decisión. Y yo ya tomé la mía. Se puso de pie, tomó las llaves y caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo, sin mirarme. Tienes hasta mañana para firmar. Luego salió, dejándome sola con los papeles, el silencio y la certeza de que ya no quedaba nada por salvar. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con la carpeta abierta frente a mí, leyendo los mismos párrafos una y otra vez sin comprenderlos del todo. Cada hoja parecía pesar más que la anterior. No había amenazas ni reproches escritos, solo una frialdad legal que hacía todo aún más real. Al amanecer, la casa seguía en silencio. Daniel no había regresado. Preparé café por costumbre y lo dejé enfriar sin probarlo. El sonido distante de un auto pasando por la calle me sobresaltó, como si aún esperara que él entrara y dijera que todo había sido una pesadilla. No ocurrió. Encendí el teléfono. Más mensajes. Algunos llenos de rabia, otros de falsa compasión. No respondí a ninguno. Entendí que cualquier palabra que dijera sería insuficiente, inútil. La historia ya estaba completa, y yo no tenía control sobre cómo sería contada. Cerca del mediodía, me senté de nuevo frente a los papeles. Tomé el bolígrafo con la mano temblorosa. Dudé. No porque creyera que había una alternativa, sino porque firmar significaba aceptar, de forma definitiva, la pérdida, no solo de Daniel, sino de la vida que habíamos construido, de la imagen que el mundo tenía de mí, incluso de la versión de mí misma que había fingido ser. Firmé. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue seco, final. Cerré la carpeta y la dejé a un lado, como si así pudiera alejar el peso de la decisión. Me levanté y recorrí la casa despacio. Cada objeto parecía un recuerdo detenido en el tiempo. Fotografías, libros, pequeños detalles que antes habían significado estabilidad. Comprendí entonces que no habría discusiones ni intentos de reconciliación. Daniel no buscaba justicia ruidosa ni venganza visible. Su castigo era más simple y más duro: seguir adelante sin mí. Al caer la tarde, me senté sola en el sofá, observando cómo la luz del día se desvanecía. No sentí alivio, ni siquiera rabia, solo una certeza amarga y silenciosa. Había elegido, y ahora vivía exactamente con aquello que había elegido perder. La casa empezó a vaciarse antes de que yo me diera cuenta. No de muebles,
sino de significado. Los días siguientes transcurrieron sin forma, marcados por rutinas mecánicas que cumplía solo para evitar pensar. Despertar, ducharme, comer algo sin sabor, dormir poco. Cada acción parecía desconectada de la anterior, como si mi vida se hubiera convertido en una sucesión de momentos aislados. Evité los espejos durante un tiempo. Cuando finalmente me atreví a mirarme, encontré a alguien distinto. No era solo el cansancio en los ojos o la rigidez en el gesto. Era la ausencia de algo que antes había estado ahí. La certeza de pertenecer a una historia compartida. Las conversaciones se volvieron breves, incómodas. La gente hablaba conmigo como si yo fuera frágil, o como si no supieran exactamente qué decir. Algunos se alejaron sin explicaciones, otros fingieron normalidad. Yo acepté ambas reacciones con la misma resignación silenciosa. Pensé muchas veces en escribirle a Daniel, no para pedirle nada, sino para decirle que ahora entendía, que el silencio que había elegido era más elocuente que cualquier reproche. Nunca lo hice. Algunas distancias no existen para ser acortadas, sino para ser aceptadas. Una tarde, mientras ordenaba un cajón olvidado, encontré una fotografía antigua. Sonreíamos, parecíamos felices. Me quedé mirándola durante largos minutos, preguntándome en qué momento exacto todo había empezado a romperse. No encontré una respuesta clara. Tal vez no hubo un solo momento. Tal vez fueron muchas pequeñas decisiones, acumulándose en silencio. Dejé la foto en su lugar y cerré el cajón. Comprendí entonces que no todas las historias terminan con gritos o explicaciones. Algunas se apagan despacio, dejando solo un eco persistente. El mío era ese, un recordatorio constante de que las elecciones, incluso las que parecen invisibles, siempre tienen un peso. Y mientras el silencio se instalaba definitivamente a mi alrededor, supe que no había nadie más a quien culpar. Porque al final, no fue el silencio de Daniel lo que me dejó sola, fue el mío.